Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, lección de lujo muy especial y siempre en este trimestre dedicado al libro de Daniel. Tenemos un invitado muy especial, acordamos ayer llamarlo Johnny. Johnny, amén. Bienvenido nuevamente. Gracias, Esteban. Es un placer estar contigo y con la audiencia del programa Una pausa en el camino. Gracias. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración? Amén. ¿Quieres que ore? Por favor. Amante Dios, gracias por la Biblia, por el libro de Daniel, por el estudio que podemos hacer y por lo que podemos aprender de la vida práctica de Daniel como seguidor tuyo. Y así nosotros ser mejores seguidores tuyos siguiendo el ejemplo de él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Johnny, ayer habíamos quedado con dos escenas. Podemos decir el desastre o del desastre a la profecía. No es el desastre a la esperanza o el desastre a la solución, es del desastre a la profecía. Así lo plantea Daniel, tú me corriges. Así es. Quizás lo que sería bueno desarrollar hoy, ¿y cuál es el centro? ¿Qué es lo que tenemos que buscar dentro de esos dos elementos que encontramos muchas veces en la Biblia, no solamente en Daniel? Me parece que a Daniel le debemos hacer la pregunta, ¿qué era lo que le preocupaba a él? En el capítulo 9 del libro de Daniel leo dos versos, los versos 20 y 21. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el varón a quien había visto en la visión al principio, vino a mí volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde. Lo que le preocupaba a Daniel era el cumplimiento de los 70 años que él había contado y lo tenía muy en su mente de la profecía del libro de Jeremías. Y entonces él está interesado en irse de vuelta y está orando por él y por el pueblo. Lo primero práctico que debemos aprender allí es que nuestra preocupación siempre debe ser colectiva, no individualista. La religión no es una interpretación individualista con un conocimiento particular mío. La religión cristiana y la religión judía es una relación con el pueblo que nos lleva a relación con Dios. Siento que tú estás haciendo énfasis en el colectivo. Daniel era colectivista. Correcto, así es. Y esto quiere decir que su visualización del estudio de las profecías no era con un propósito de cabala, como en la Edad Media los judíos se desviaron de la verdad bíblica y buscaron conocimientos sofistas, individualistas, que le dan especial conocimiento. Y lamentablemente, me atrevo a decirlo en una pausa en el camino, ¿se puede decir algo? ¿Cómo no? Pues lamentablemente en nuestra iglesia muchos estudiantes de la Biblia la estudian como la cabala y tienen diagramitas con fechas, y eso es un conocimiento especial que se siente en ellos, que los separa de los ignorantes que Dios condena. Cuando tú presentas a Daniel como una persona con pensamiento colectivo, déjenme decirles algo, amigo televidente. Mi amigo Johnny se presenta muchas veces no como Johnny, sino Johnny Ramírez Johnson. Mete la línea materna y la paterna. O sea, fíjense cómo uno puede, y no es nada de raro, presentarse no solo en lo personal, sino
perteneciente a una familia. Creo, si te entendí bien, Daniel estaba inmiscuido, él sentía que era parte de un país, de una nación, de un pueblo. Cuando él estaba estudiando la profecía que le habían revelado, estaba orándole a Dios de manera práctica cómo aplicar eso a su pueblo y a su gente. Él no estaba pensando en los babilonios y cómo condenarlos y cómo él era mejor que ellos. Él no estaba pensando en los reinos que habían ultrajado, violado a Israel y en venganza. Él está pensando cómo nosotros nos arrepentimos y practicamos la moral, la ética y la espiritualidad práctica del evangelio que presenta el Antiguo Testamento, la Torá, para nosotros poder volver a estar en relación con Dios y regresar entonces a Jerusalén. Para ti eso es el centro. Eso me parece que es el centro. O por lo menos un centro. Por lo menos era el centro de Daniel. Aquí él nos dice de qué está preocupado. Me parece interesante, Johnny. Y sabes que cuando un cristiano tiene ese centro, es muy probable que también se difunda a los que no son su pueblo. Y ¿sabes por qué te lo digo? Cuando Nabucodonosor tiene ese sueño de la estatua con diferentes metales, y entonces no solamente Daniel trata de interpretar y de salvarse él y sus amigos, sino que es colectivo. Él busca salvar también a los que no eran de su religión. Correcto. El interés de Daniel siempre es ético y moral. La espiritualidad se define en cómo vivimos nuestra vida. Ama a Dios sobre todas las cosas se define y está supeditado, sometido y traducido en ama a tu prójimo como a ti mismo. Como nos dice Primera de Juan 4, verso 21 y el capítulo entero de Primera de Juan 4. ¿En qué otras ocasiones tú crees que podría caber este concepto de cuál es el aspecto central entre monstruos y animales y cosas así tan dramáticas? Desde el primer libro de la Biblia en el Génesis hasta la última palabra en el Apocalipsis, todo está escrito con el propósito de reanimar al pueblo y traerlo en esperanza cuando están siendo perseguidos, reprenderlos para que se arrepientan cuando se han apartado, consolarlos y animarlos a unirse a la misión de Dios de la predicación del Evangelio. Siempre es práctico. ¿Y qué pensarías de Jonás? ¿Quién fue ahí el colectivista? Oh, el pobre Jonás estaba perdido en el espacio. Estaba perdido en su egoísmo. Por ser individualista y estar solamente interesado en su reputación, él estaba dispuesto a sacrificar la nación entera, y Dios estaba interesado en los animales y en las personas y en el reinado y todos los gobernantes de Nínive, en todos. Me hace recordar el desarrollo del cuarto mandamiento acerca del sábado. Reposa Dios y reposa todo el mundo. Exacto. Qué concepto tan importante. Una de las cosas entonces que debemos buscar en una profecía es cuál es el centro de ella, y vamos a encontrar muchas veces la enseñanza del mensaje colectivo. La esperanza es para todos, no solo para uno, sino para todos. Ojalá podamos hacer como hizo Daniel, el que podamos ser colectivos y ofrecer ayuda al que no conoce a Dios, y también nosotros entender e ir junto con todo el pueblo. Como dice un dicho, al paso de las mujeres embarazadas y los niños pequeños. Amén. ¿Quisieras despedirnos con una oración? Amante Dios, gracias por este estudio que nos has dado, por el ejemplo de Daniel, por el escrito tan precioso que él nos dejó en su libro, y por las muchas verdades que podemos sacar de él. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Amén.